Que vacunar a los animales, por ejemplo, frente al circovirus, reduce la huella de carbono que tienen o que tiene la producción porcina en su entorno de hasta un 12%. ¿Cómo podemos convencer al español para que no mezcle las vacunas que no están diseñadas específicamente para ser mezcladas? Vacunamos porque vacunar bien a los animales impacta también sobre el medio ambiente y sobre cómo estos animales están influyendo, por ejemplo, en el cambio climático. Hola, soy Guillermo Ramis y voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast, en el que contamos con la inmensa fortuna de tener a Pablo del Carmen. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Pues encantado de estar aquí, encantado de que hayáis contado conmigo para un episodio más de este precioso podcast que estáis haciendo. Yo vuelvo a decir que este podcast me da la oportunidad de tener a mis amigos al otro lado de la pantalla siempre y eso, pues la verdad es que me llena de muchísimo orgullo. Pablo, lo primero, por si alguien no te conoce, te pido que te presentes, que nos digas quién es Pablo del Carmen, qué formación has tenido, cuál ha sido tu desarrollo profesional y a qué te dedicas ahora exactamente. Pues bien, como tú dices, yo soy Pablo del Carmen, soy veterinario y además de veterinario especialista tanto en porcino como en dirección de marketing y comercial. Llevo 9 años trabajando para la compañía en la que estoy actualmente, que muchos de vosotros la conoceréis, es Ceba Salud Animal, y dentro de esta empresa he jugado diferentes roles. He formado parte del servicio técnico, he formado parte del departamento de marketing y actualmente trabajo para Ceba Central desde Francia como Swine Smart Solutions Technical and Marketing Manager, que esto viene a ser, digamos que el especialista en aportar aquellas soluciones integradas que no tienen que ver directamente o que no están directamente relacionadas con el producto, pero que son de valor para nuestros clientes y para los ganaderos, claro. Muy bien, y hasta llegar a Ceba, ¿por dónde anduviste? Hasta llegar a Ceba empecé haciendo ternero de cebo. Uno sabe dónde empieza, pero luego no dónde acaba, ¿no? Que se dice. Empecé haciendo ternero de cebo y luego ya pronto, enseguida empecé a trabajar con el porcino y desde que empecé con el porcino, tanto para algún distribuidor como para otros laboratorios, ya me quedé y desde entonces no me he movido del sector porcino. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Cuanto más conozco las otras especies, más me gusta el cerdo y pienso seguir aquí. Sí, sí. Vamos a hablar de vacunas, Pablo, porque es cierto que vuestra empresa es una de las líderes mundiales de vacunas y me gustaría que tú y yo conversáramos un rato sobre vacunas. Lo primero que me gustaría saber es, quiero que me hagas un poco el balance del impacto económico que va a tener una vacunación frente a la aparición clínica de la enfermedad para la que está dirigida dicha vacuna. Bueno, yo creo, Guillermo, que para nadie sería una novedad decir que las vacunas a día de hoy son una herramienta, la herramienta más eficaz que tenemos para prevenir muchas de las enfermedades que afectan a día de hoy al ganado porcino. Nadie pone en duda que tratar una enfermedad es mucho más caro que realizar la prevención mediante vacunas. Veamos, por ejemplo, un caso claro como sería un brote de APP. Ya no solo lo que cuesta en antibióticos, sino lo que cuesta en el recursos humanos para tratar a esos animales, lo que nos cuestan las bajas de esos animales y el coste de oportunidad de esos animales que no llegan al matadero. Todo esto es mucho más caro que, que la vacunación en sí. Esto por un lado. Luego, lo que sí que es más novedoso, ¿no? Y yo que tengo a nivel mundial, es una cosa que cada vez empieza poco más a sonar, ¿no? Es cómo afecta la vacunación a la huella de carbono que estamos dejando en el mundo, ¿no? Hay algunas publicaciones, de hecho hay una publicación del año 2024 en la que ya específicamente se habla del impacto de vacunar a los animales. Estamos hablando que vacunar a los animales, por ejemplo, frente al circovirus, reduce la huella de carbono que tienen o que tiene la producción porcina en su entorno de hasta un 12%. Cuando hablamos de micoplasma es entre un 2,5 y un 3,5%. Y si hablamos de la combinación de los dos, sería en torno más o menos un 9,3% de reducción de la huella de carbono. Es decir, ya no solo vacunamos para proteger a los animales porque nos interesa a nivel económico, vacunamos porque vacunar bien a los animales impacta también sobre el medio ambiente y sobre cómo estos animales están influyendo, por ejemplo, en el cambio climático.
Y no olvidemos la reducción de antibióticos que tan de moda está y tan obligatoria se ha vuelto. Bueno, por supuesto, o sea, no me lo quiero dejar en el tintero, sobre todo en Europa. En Europa es algo que está a la orden del día, ¿no? En otros países y en otras zonas del mundo, aunque para ellos no es una obligación, ya empieza a sonar, ¿no? Yo acabo de volver recientemente de un viaje a Latinoamérica y ellos ya están con el run run del bienestar, con el run run de la reducción de antibióticos y como bien dices, las vacunas es a día de hoy la, bueno, no quiero decir la única alternativa real a la reducción de antibióticos porque está habiendo mucha investigación y muchas alternativas, pero a nivel práctico todos conocemos su uso. No, desde luego que para mí es una herramienta pilar, porque además tiene que demostrar eficacia y seguridad, cosa que muchos otros elementos que juegan en esta ecuación pues no tienen que hacerlo. Eso es. Ahora me gustaría que dedicamos un rato, Pablo, a hablar a ser disruptivos. Dime cómo cargarse una vacuna. Dime cómo, Uh, en medio de un brote de una enfermedad, puedes hacerlo todo para no acertar con la vacuna o no ponerla bien. Cuéntame qué se hace realmente en este aspecto. Es tan fácil, Guillermo, es tan fácil, pues está tan a la mano de todos nosotros hacer algo mal para que la vacuna no funcione, que a veces damos por hecho tantas cosas que influyen tan negativamente en la eficacia de la vacuna que ni las tenemos en cuenta, ¿no? A mí me gusta siempre decir que cuando ponemos una vacuna, siempre hay tres actores entre medias, ¿no? Evidentemente, tenemos la vacuna que aplicamos, tenemos los animales a los que se le aplica, pero luego también tenemos a aquellas personas que están aplicando la vacuna, ¿vale? Lo que es cierto es que existen fallos vacunales y todos somos conscientes de ellos. Lo que sí que sabemos y cada día nos vamos dando más cuenta es que la gran mayoría, por encima del 99% de los fallos vacunales, están ligados a ese tercer actor, a esas personas que están poniendo la vacuna. ¿Y por qué tantos? Porque en el fondo vacunar no es solo aplicar el producto, no es solo llegar a inyectar al animal. Vacunar o la vacunación es todo aquello que ocurre desde que la vacuna entra por la puerta de la granja hasta que los animales han desarrollado una inmunidad óptima frente a la enfermedad que les estamos vacunando. Entre estos dos puntos, la cantidad de cosas que pueden salir mal es, no voy a decir inimaginable, porque nosotros hemos trabajado en hacer protocolizar todos estos puntos que afectan de alguna forma mayor o menor a la calidad de la vacunación, y te digo que no son pocos, Guillermo. Podría poner 1000 ejemplos. Antes de que entre más en detalle en todos esos puntos que me encantaría que los fueras desgranando, te voy a contar una anécdota que ya he contado más de una vez. Y es esa vacuna de Uyeski que tú dejas en una granja, metido en una nevera de por spam con frigorines en el mes de Uh julio -huh, en uh Murcia, -huh. llamas al ganadero y dices, oye, esto tiene que ir a una nevera a tu casa ya. Al día siguiente pasas por allí y la vacuna sigue allí. Y llama al tío y le dice, oye, que la vacuna está aquí. Y dice, sí, se me olvidó. No pasa nada. Como tú me has dicho siempre, la vacuna Uyeski muerta también funciona. Digo, ya, pero es que Claro, pero no hay que matarla. esta no está muerta, esta está podrida. A ver, céntrate. Y no hay que matarla, ¿no? A veces no hay que matarla. Tú fíjate hasta qué punto se puede llegar a tergiversar. Vamos a meternos en harinas, sí. Anécdotas como esa, tengo mil, tengo mil. Hay una cosa relacionado con la cadena de frío, ¿no? Todo el mundo tenemos claro que las vacunas tienen que respetar o que debemos respetar la cadena de frío con las vacunas, ¿no? No me he encontrado a nadie en el mundo que no tenga claro que las vacunas hay que guardarlas en una nevera. Ahora, me he encontrado dos explotaciones donde la nevera no funcionaba. Sí, las vacunas estaban dentro de la nevera, pero la nevera estaba apagada o se había estropeado, ¿no? Lo justo lo que tú decías, vacunas que llegan a la granja y que, no, y que nos introducen inmediatamente en una nevera. Entonces pueden estar allí, pues ahora en verano, tú has puesto el caso de Murcia, pero en las Castillas, con la hora de calor, estamos también a 40 y tantos grados, prácticamente en cualquier sitio. Y esas vacunas no están siguiendo la cadena de frío. Aunque estén dentro de la cadena de frío, vacunas congeladas, ¿cuántas no me habré encontrado? En las neveras de las explotaciones, de las granjas, ¿cuántas no están congeladas? Que puede ser que sean solo un 10% de toda la cantidad de vacunas, de las dosis que hay en una nevera. Pero, Guillermo, ¿qué pasa
si yo dejo un 10% de los animales sin vacunar frente al circovirus. Joder, lo que no nos habrá enseñado la pandemia de la inmunidad de rebaño, por Dios. Claro. Pues que pierden la inmunidad de rebaño, efectivamente. Y en estos casos la culpa siempre la tiene la vacuna, ¿eh? Siempre la tiene la vacuna. Lo vuestro está siempre perdido, porque se haga como se haga, al final la culpa siempre va a ser vuestra. Vamos a ver lo de los recursos humanos, porque me parece que aquí tenemos un problema. Aquí también hay otra anécdota de esa vacuna de tricovirus que no funcionó. Hasta que se aprieta un poco al responsable de la transición y se me escaparon algunos animales sin vacunar. ¿Cuántos? 16.000. Ah, venga. Claro. Pero aparte, luego fíjate que aunque todo el mundo intenta, hay una cosa que yo tengo clara, Guillermo, y es que salvo contadas excepciones, ¿no? Que son los que nosotros llamamos los psicópatas, y contra los psicópatas no se puede hacer nada porque no están bien de la cabeza, salvo estas excepciones que son verdaderamente muy pocas, todo el mundo lo hace lo mejor que puede y lo hace lo mejor que les han enseñado. El problema es que muchas veces nadie les ha dicho cómo lo tenían que hacer, porque los conocimientos van pasando de unos a otros, las granjas nos guste o no, o seguramente por desgracia, tiene una rotación de personal altísima, cada vez hay menos gente que quiere ir a trabajar a las granjas y muchas veces la gente que acaba en las granjas, bueno, pues no vamos a negar que cuando les preguntaban de pequeños en el cole que qué querían ser, ninguno dijo, yo quiero ser manejista de cerdos o quiero atender partos. Entonces, ellos hacen lo mejor que pueden porque es su trabajo, pero si nadie les ha dicho cómo lo tienen que hacer mejor, ¿qué van a hacer? Mira, tengo una anécdota también graciosa que nos toca a nosotros. Y es que una vez un ganadero me dijo que los laboratorios farmacéuticos no éramos muy inteligentes, me dijo. Y yo dije, hombre, a ver, no lo sé, cuénteme usted. Y me dijo que claro que siempre en los viales siempre poníamos algunas dosis de más y que esas eran dosis que iban de gratis para el usuario final, llamémoslo así, ¿no? Y yo le dije que sí, que efectivamente, que puede ser que si tú eres muy fino a la hora de extraer las dosis del vial, pues una o dos dosis extra podrías sacar, ¿no? Y él me dijo que él en su caso sacaba hasta un 20% más de dosis de cada vial. Es decir, de un vial de 100 dosis, él vacunaba 120 animales. Yo pensé, hombre, esto no puede ser. Somos tontos, pero no tanto, ¿no? ¿Qué ocurre, Guillermo? Cuando hicimos este chequeo que nosotros realizamos en granjas, protocolizando cada punto de la vacunación, cuando llegamos al equipamiento de vacunación, cuando llegamos a la jeringa, era una jeringa que si tenía que estar dosificada a 1 mililitro, estaba aportando 0,8. Es decir, cada uno de los animales estaba dosificando un 20% por debajo o estaba siendo tratado con un 20% menos de dosis de la que debería. Cuando la prevalencia de la enfermedad es baja o la presión de infección es baja o bueno, o se dan las circunstancias de que todo se hace bien menos esto, puede ser que no aparezcan los problemas. Pero si es una enfermedad, este caso fue una enfermedad, mira, este caso era una vacunación frente a la enfermedad de los edemas. En el momento en el que recircule el PIRS, me dirás tú qué hacemos. Luego empiezan otra vez los problemas de edemas en transición y otra vez la pregunta nos viene a la mente, ¿de quién es la culpa? Pues de la De la vacuna. vacuna. Oye, entonces, ¿tú crees que se pagan los vacunadores? ¿Las empresas que tienen profesionales destinados solo a vacunar los animales? Se pagan si esta gente está formada adecuadamente, porque aunque sean vacunadores, ellos también trabajan a destajo y para ellos su principal objetivo es hacer el mayor número de animales en el menor tiempo posible, que esos animales necesariamente queden bien vacunados. Por tanto, para mí, no digo que no se paguen, digo que cabría la oportunidad de chequear si todo lo que ellos están haciendo lo están haciendo bien. De todas formas, estos vacunadores solo tocan una parte de lo que es el proceso entero. Muchas veces llegan y por bioseguridad no deben usar su propio material, sino que usan el material de la granja. En ese punto, ¿qué se hace con el material de la granja? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el tamaño de aguja que están utilizando? Si lo pone la granja no lo podemos controlar. O qué ha pasado con las vacunas, de lo que comentábamos antes, ¿no? Antes de que hayan llegado. El manejo que hagan esos vacunadores de los animales o no, podrá ser mejor o podrá ser peor. Yo creo que aquí es una buena alternativa para las empresas para cubrir esa falta de trabajadores que estamos teniendo, más para la vacunación, que es
una de esas tareas en granja de una importancia capital, pero que nadie quiere hacer. Yo he vacunado muchos animales y cuando vuelvo a mi casa después de haberme metido en una sesión de 2.000 animales, pues me duele todo, porque no es un trabajo especialmente agradecido, ¿no? Pero creo que para sacarle el máximo rendimiento a este tipo de gente, también cabría en formarles y estar seguros de que lo hacen, además de rápido, lo hacen bien. Oye, ¿y vosotros tenéis algún plan de formación para este tipo de gente? Bueno, nosotros lo que tenemos es un servicio que ofrecemos a nuestros clientes con el objetivo de que el usuario de la vacuna extraiga el máximo valor de la inversión que ha hecho. Al final, nuestros clientes nos compran las vacunas y yo entiendo que cuando me gasto un dinero en algo, quiero que ese dinero esté bien invertido. Entonces, nosotros con este servicio, que es un servicio que denominamos CEVAPIC Program, lo que hacemos es chequear cada uno de los puntos que influyen sobre la vacunación y chequear que se están haciendo de la forma más óptima posible. En base a esto, calculamos un índice de vacunación, un índice objetivo, que nos va a decir cuál es el margen de mejora y dónde están los puntos de mejora para definir planes de acción. ¿Que esto se puede transformar en una formación específica para esta gente? Por supuesto, porque cada vez que vamos a la granja y hacemos este tipo de auditorías, no solo realizamos una descripción de cómo es la calidad de la vacunación en ese momento en la granja, sino que aportamos nuestra experiencia, aportamos nuestro expertise y le decimos a la gente cómo hacerlo mejor, cómo alcanzar esos puntos óptimos. Al final, definirlo como un programa específico de formación es tan sencillo como tener a la gente dispuesta para aprender. Luego me gustaría que entráramos en ese programa que tenéis vosotros y que me lo describieras punto por punto, un poco más exhaustivamente, pero me gustaría empezar por otra cosa. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo que una parte crítica de una vacuna es el diagnóstico? Entre desde un punto de vista de usar la vacuna que tenemos que usar cuando la tenemos que usar, por supuesto. A veces, bueno, en más de una ocasión, se recurre a las vacunas como si fuesen un elemento curativo cuando no lo son. ¿O se usan vacunas para una cosa pretendiendo curar o prevenir otra? Bueno, eso por supuesto. El ejemplo clásico es pensar que la vacunación de micoplasma, de mesomicoplasma y neumonía nos va a cubrir frente al resto de micoplasmas, Por ejemplo. por ejemplo. Total, que tenemos que empezar por el principio, hacer un buen diagnóstico, saber qué tenemos y a partir de ahí empezar a elegir la lista de las vacunas que vamos a poner. Sí, Vamos a hablar de ese programa que tenéis de monitorización. Cuéntame qué puntos críticos son aquellos que vosotros vais a monitorizar para aseguraros de que vuestro producto se está utilizando de la mejor forma posible. pues al final el CEVAPIC Program lo que busca es hacer una descripción de todos aquellos elementos que tienen un impacto sobre la calidad de la vacunación. Hacemos una evaluación global de lo que es la sesión de vacunación en una granja en un momento puntual, ¿no? Cosas que chequeamos, pues chequeamos desde el estatus sanitario de una explotación, porque no podemos aspirar a tener la misma inmunidad en animales que están sufriendo un brote de PIRS que los que no lo están. Es decir, si yo vacuno de circovirus a animales que tienen un brote activo de PIRS, la inmunidad que ellos desarrollen nunca va a ser la misma que si no lo tuviesen. Porque como hacemos esa descripción en el momento de la vacunación, en ese punto del tiempo, luego no quiere decir que más adelante mejore el estatus sanitario y mejore la calidad de la vacunación, ¿no? Chequeamos también el manejo que se hace en la granja, chequeamos lo que comentábamos antes, que se respeta la cadena de frío, chequeamos la integridad de todo el material de vacunación, de las jeringas, si se usan las agujas óptimas para cada momento, porque en ocasiones nos hemos encontrado que lechones, que se utilizan las mismas agujas para lechones de 2 días, para ponerles el hierro, que lechones de destete, y que si luego hay los lechones se quedan en la granja, las mismas agujas para los de 10 semanas. No es lo mismo, y la eficacia de vacunación unos y otros no va a ser la misma. Chequeamos que todo el material esté en condiciones óptimas. Bueno, a veces si limpiamos una jeringa pero no limpiamos las mochilas o cosas por el estilo, pues esto también va a impactar en la calidad de la vacunación. Chequeamos, por supuesto, cómo se hace la vacunación y además
cómo se hace la vacunación y cómo se manejan los animales, siempre desde el punto de vista de la combinación entre la máxima calidad con la mejor conveniencia. Es decir, llegamos a una granja, evaluamos cómo se hace y por supuesto que le decimos a los trabajadores cómo debemos manejar los animales para causarles el menos estrés posible, para causarles las menos lesiones posibles y sobre todo para que su trabajo sea eficiente, porque estar corriendo detrás de los lechones, debajo de la madre, para cazarlos, para vacunarlos, no es óptimo para nadie, ni para los lechones ni para los trabajadores. Chequeamos los reportes que se hacen respecto a la vacunación. Si se chequea la fecha de caducidad de la vacuna, si se chequea el lote, cómo se almacenan. Y luego hay otro punto que también chequeamos, que es el bienestar laboral de los trabajadores, porque hay una cosa muy importante de la que nos hemos dado cuenta, Guillermo, y es que aquellas granjas que tratan bien a sus trabajadores son trabajadores que tratan bien a los animales. Y cuando trato bien a los animales, la calidad de la vacunación se incrementa. Entonces chequeamos hasta qué punto esos trabajadores están o no involucrados en el proceso. Y esto, aunque mucha gente me dice, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la vacunación. Digo, bueno, es que yo he estado en una granja donde los trabajadores no se sienten implicados, que al final queden 3 o 4 camadas por vacunar. Si eso me obliga a volver a la oficina, sacar la vacuna, calentarla de nuevo, o a temperarla de nuevo, ¿eh? Alguno dice, pues déjalo, pues no los hago. Sí, ¿qué más da? Si por tres camadas. ¿Vale? Eso pasa en aquellos casos en los que no hay una implicación total por parte del trabajador y también casos que no chequeamos, que en los el trabajador no entiende de qué sirve la vacunación. Ese es otro punto que chequeamos y otro punto en el que trabajamos. Al final, como expertos en el control de patógenos, creemos que somos la persona idónea para poder decirle al trabajador, bueno, es que la implicación de no vacunarlos son esta. ¿Tú sabes lo que es el circovirus? ¿Tú sabes lo que es el micoplasma? ¿Tú sabes la importancia de aplicar correctamente las vacunas? Entonces, todos estos puntos que no dejan de ser buenas prácticas de vacunación, Guillermo, que al final tampoco hemos inventado nada nuevo. Lo que sí que hemos hecho es, lo hemos protocolizado para que no se nos pase dentro de un análisis, dentro de esta auditoría de granja, no se nos pase ninguno de los puntos y luego hemos asignado unos pesos o unas ponderaciones, unos valores a cada uno de las acciones que se hacen en granja. Con esto lo que conseguimos es objetivizar al final la calidad de la vacunación que se da en esa granja en concreto, en ese momento en concreto, que no tiene por qué ser la misma 3 meses después o un año después. Y esto lo que nos permite es ir monitorizando en el tiempo y poder ir diciendo, ¿ves? Una mejora en la calidad de la vacunación, ¿vale? Está relacionada con una reducción de la prevalencia de abscesos en los cuellos de los lechones, o está relacionada con un mejor control de las enfermedades, etcétera, etcétera. Al final, como decía el filósofo, las palabras se las lleva el viento y lo escrito permanece, y tenerlo protocolizado al menos lleva a que siempre hagas las mismas evaluaciones y puedas tener una estandarización y una continuidad en el tiempo. Eso es. Te voy a meter en 2 charcos interesantes. El primero, mezcla de vacunas. No. Dime No, esa es fácil. cómo podemos convencer al español para que no mezcle las vacunas que no están diseñadas específicamente para ser mezcladas. Esa es fácil, Guillermo. No se deberían mezclar ningún producto que no esté demostrado científicamente o que el proveedor te recomiende mezclarlos. Y punto. Para mí no hay más discusión. Luego entiendo lo que pasa en las granjas, ¿eh? Pero bueno, tú dices mezcla entre vacunas, pero hay mezcla de vacuna con antibiótico en muchos lugares. Lo que no sabemos es cómo afecta, en el caso de una vacuna con antibiótico, cómo afectan los diferentes pHs o cómo afecta el propio antibiótico sobre la estructura molecular del antígeno. Es que no lo sabemos, porque no lo hemos estudiado. Porque en los casos en los que se ha estudiado ya se está promocionando, hey, lo puedes mezclar. Y con las vacunas es lo mismo. ¿Cómo podemos saber si la interacción entre los antígenos o entre los adyuvantes está generando algún error según el cual luego la inmunización es peor? Es que no lo podemos saber. O como en el caso de algún medio de cultivo que tenía anticuerpos anti, el otro antígeno, y te has cargado un antígeno, Claro, por ejemplo. es que no lo puedes saber. Es que como no lo podemos saber, porque al final lo que nosotros podemos controlar
nosotros como CEBA, yo puedo controlar mis productos. Sé de qué están hechos mis productos. Los productos están protegidos por patentes que cada casa, evidentemente, es su propia fórmula, ¿no? Y más con los productos biológicos. Entonces, no puedo asegurar, ya no que mis productos sean los perjudicados o que sean los de otras casas quienes sean perjudicados. Por tanto, hablando de mezcla de vacunas, nunca, salvo que esté recomendado por el proveedor. De diluciones de vacunas ya hemos dicho algo y ya no vamos ni a hablar. Eso ya sabes tú que en una época una rotura de stock de una vacuna muy popular llevó a hacer verdaderas barbaridades y creíamos que se podían hacer, ¿eh? Y luego, obviamente, la biología nos demuestra que en absoluto. Poderse se pueden, porque para muestra un botón, ¿no? Ahora, si no se siguen haciendo, por algo será. Sí, ¿verdad? No, no han perdurado, ¿eh? Esto es algo. Segundo charco en el que te voy a meter, zoonosis, gripe. ¿Qué opinas de la vacunación de gripe? ¿Debería ser casi obligatoria en el porcino? Eh, Desde mi punto de vista, sí. Si lo ponemos desde un punto de vista de la zoonosis, sí. Igual que creo que deberían vacunarse todos los trabajadores que estuviesen en una granja, deberían vacunarse. Es decir, yo cada temporada también me vacuno frente a la gripe, sabiendo que soy una persona que habitualmente va a granjas de cerdos, pensando en mí, pensando en mí. Pero también es cierto que al ser una zoonosis, nosotros también jugamos un papel importante en la posible transmisión desde las personas hacia los animales. Entonces, ¿por qué no? Es Y decir, no te olvides que tú de la granja vuelves a tu casa con tus hijos. bueno, claro, pero ahí ya no solo hablando de gripe. A mí ahí lo que me asusta es un estrepto, que yo me pueda llevar un estrepto y se lo pueda pegar a mis hijos, por ejemplo, ¿eh? Que no me quiero poner catastrófico con esto, ¿no? Pero las medidas de bioseguridad, las externas están muy bien y estamos muy preocupados, pero las internas también es un punto muy importante sobre el que trabajar si queremos controlar este tipo de enfermedades. Y están muy descuidadas, Pablo. Mucho. En países como Brasil, que no tienen PIRS, por ejemplo, le ponen infinitamente más énfasis a la bioseguridad externa que a la interna. Y la interna muchas veces está completamente descuidada. Esto sí que yo creo que es otro caballo de batalla. Lo de la vacuna de gripe te lo digo porque también, bueno, hay sitios, hay empresas, obviamente no en España. En España ya sabes que como nos obliguen a algo nos rebotamos como vuelos latinos, pero en otros países yo sí sé que hay empresas que obligan a sus trabajadores, es decir, está en tu contrato. Si quieres trabajar en esta empresa, Tienes que vacunar. te tienes que vacunar de gripe sí o sí. Y la otra sería cómo fomentar la vacunación de los trabajadores, porque nosotros aquí en la Asociación de Veterinarios de Murcia hemos tratado de estructurar algún tipo de campaña para hacer que todo el mundo que está alrededor del porcino se termine vacunando. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué harías? Creo, Guillermo, que esto va muy en línea con lo que comentábamos antes de cuidar a los que cuidan. Al fin y al cabo, si yo quiero que se vacunen, lo primero es darles facilidades. Es, señores, señoras, esto empieza la temporada de vacunación. Un día de su trabajo. A ver, que no quiero tomar yo las decisiones que deberían tomar los productores, ¿no? Pero hay que poner facilidades. Si aquí hay que vacunarse de gripe, si te dan la cita para que vayas a tu centro de salud a vacunarte este día, pues sin problema. Vas, te tomas las horas que te tengas que tomar, vas y vuelves vacunado. Creo que eso sería lo básico, si queremos que la gente lo haga. A partir de ahí, podríamos pensar en campañas internas dentro de cada empresa o grupos de vacunadores, ¿no? De vacunadores de gripe que fuesen granja por granja promoviendo esto. No sé, se me ocurren un montón de cosas. Ahora, creo que la más rápida y la más barata para todo el mundo es permitir a los trabajadores que se vacunen. Yo creo que las empresas no han hecho bien las cuentas, ¿eh? No han calculado bien cuál es el beneficio de aportar ellos la vacuna para sus trabajadores y facilitarle, como dices tú, pues de todos modos que se vacunen con respecto a lo que tienen por ganar. No solo por la salud animal, sino por la imagen de un sector que yo siempre digo lo mismo, llevamos millones de gallinas sacrificadas y menos mal que nadie se fija en el porcino, Sí, porque nuestro pobre animalico tiene todas las variantes de ácido siálico que existen y caza todos los virus de la gripe que hay en el universo. Pero bueno, de momento ahí seguimos con mucha calma. lo importante de eso, volviendo un poco al inicio, es si les vamos a vacunar, asegurémonos de que están bien vacunados.
definitivamente sí. Eso es lo que quiero que me expliques. Yo ya he vacunado, he puesto tu vacuna, ahora quiero que tú me monitorices si ha funcionado la vacuna bien o no ha funcionado bien. A priori, sin tener un efecto clínico, es decir, sin esperar a ver si tengo enfermedad o no, ¿cómo podríamos monitorizar que una vacunación ha ido bien? Claro, ¿qué es que ha ido bien o que no ha ido bien? Para mí aquí hay un punto, o sea, además que la vacuna ha ido bien o no ha ido bien, es si la vacuna está cubriendo nuestras expectativas o no las está cubriendo. Porque claro, si mis expectativas es que yo pongo una vacuna de micoplasma y no me voy a encontrar ni una sola lesión en matadero, pues igual mis expectativas están siendo demasiado exigentes, ya no solo con la vacuna, sino con la combinación entre vacuna y enfermedad y animal, ¿no? Pero esto creo que puede valer para todas, ¿no? O si vacuno frente a PIRS y pienso que ya no voy a volver a tener PIRS, ¿no? Imagínate, ojalá, ojalá. Entonces, creo que va más con las expectativas. Luego, claro, depende de la vacuna. Creo que erróneamente asociamos muchas veces la generación de anticuerpos con protección, ¿vale? Aquí, desde luego, yo no soy el experto y tú me podrás corregir, Guillermo, que sabes de esto muchísimo más que yo. Entonces, a veces evaluamos si la vacuna, o sea, evaluamos una seroconversión como hecho de una buena vacunación. ¿Quiere decir que los animales que no han seroconvertido no están bien protegidos? ¿O no van a estar bien protegidos? ¿O no se van a defender correctamente frente a la enfermedad? Pues no lo sé. Yo personalmente creo que no. Y luego depende de cada enfermedad. Hay enfermedades hay vacunas que se lo convierten mejor, vacunas que se lo convierten peor. Pero lo importante desde mi punto de vista es luego me está cumpliendo con las expectativas que yo tengo. Es decir, mis expectativas son económicas y productivas. Los animales están creciendo lo que tienen que crecer. Es decir, un animal que debería pesar 10 kilos, ¿los pesa o no los pesa? Un animal que antes no vacunaba, ahora vacuno y me mostraba sintomatología clínica, ahora no me la muestra o me la sigue mostrando, ¿cumple con mis expectativas o no? Y luego, para mí, el punto más importante es quizás si esos animales afrontan el resto de su vida con las mayores garantías de supervivencia. Es decir, ¿me está ayudando la vacuna a que esos animales lleguen a donde tienen que llegar? Si para mí o sea, si todas estas respuestas son que sí, para mí la vacuna es eficaz y la vacuna funciona. Ahora, si alguna de estas no es, rasquemos a ver por qué no. Porque puede ser que sea la vacuna, ¿eh? Puede ser que sea la vacuna. Efectivamente, de todo hay en el mercado y en la viña del señor, pero estoy de acuerdo contigo. Al final, dinero, supervivencia y cuestiones éticas como la reducción de antibióticos van a ser indicadores mucho más fiables que muchas veces una seroconversión. Lo de la seroconversión hace 30 años nos volvimos locos con las vacunas de mesomicoplasma tratando de encontrar anticuerpos y nos encontrábamos que muchísimas veces no había una respuesta serológica evidente de ninguna de las maneras, sobre todo animales SPF, pero luego estaban protegidos porque había una respuesta celular brutal que no estábamos midiendo de ninguna de las maneras. Claro. Joder, pues la verdad es que estoy disfrutando contigo como un verdadero enano, pero Yo también, yo también. se nos va acabando el tiempo y me gustaría que me hicieras unas conclusiones, un resumen. Empieza desde donde tú quieras, pero estructúrame un buen programa de vacunación y resúmeme esos puntos críticos. Yo creo que, fíjate, para resumir un poco, quiero poner el foco en el verdadero responsable de que la vacunación se haga correctamente en una granja, que al final somos los veterinarios. Al final, los veterinarios somos los que definimos o la responsabilidad de definir el plan de vacunación en una granja recae sobre nosotros. El control de las enfermedades recae sobre nosotros. El protocolo de vacunación recae sobre nosotros. Y nos guste o no, directa o indirectamente, somos responsables de la aplicación de esos productos que estamos recetando. En el caso de España, no, nadie puede acceder libremente a una vacuna. Tiene que ser recetada por un veterinario. Entonces, nos guste o no, a partir de que la recetamos, somos responsables directos o indirectos de cómo se está usando eso. Desde mi punto de vista, lo que me gustaría es saber que si tanta responsabilidad tengo sobre mí, que por lo menos eso se esté utilizando de la manera correcta y de forma que yo le pueda sacar el máximo rendimiento a la inversión que mi empresa ha hecho.
Por tanto, pondría el foco en la importancia que los veterinarios tenemos sobre una buena vacunación y en la necesidad que tenemos de asegurarnos de que se hace correctamente. ¿Sabes lo que dicen algunos de mis alumnos, Pablo? Que vacunar no es un trabajo de veterinarios. Claro, a mí me da la risa y digo, pero vamos a ver, trastornado, si tú tienes que enseñarle a alguien a vacunar, tendrás que ser la persona que mejor sepa vacunar, así que tienes que vacunar muchos miles de animales como veterinario para saber cómo hacerlo. Te voy a contar otra cosa. Cuando hace muchos años teníamos brotes de Uyesqui, ya sabes que la vacuna viva de Uyesqui es la mejor terapia que hay para un brote de Uyesqui. Sí, Pues yo recuerdo alguna granja donde 2 veterinarios vacunamos 2 naves y el ganadero vacunó otras 2. En estas 2 se dejaron de morir inmediatamente y en las otras 2 se siguieron muriendo casi una semana. Por algo será, por la vacuna. por, por algo será. Pero resulta que era la misma vacuna, el mismo lote. Bueno, en fin, era verdad que mi adorado compañero Alejandro Sánchez de la Vega y yo teníamos claro que teníamos que salvar animales y, bueno, pues como dices tú, quizá la otra persona no estaba tan motivada. Claro. Pablo, un verdadero placer. Antes de irte, tienes que hacer una cosa que hacemos siempre, que es nominar a alguien que te gustaría ver en un podcast como este. Puedes nominar las personas que quieras del ámbito relacionado con el porcino que te dé la gana y créeme que trataremos por todos los medios de traerlo. Me ha hecho mucha gracia, perdón, lo que has dicho antes, que mucha parte de nuestra responsabilidad es generar expectativas, porque esta es una frase que dice un muy buen amigo común, que es el doctor David Espigares, y que en algún podcast ya lo ha dicho, ¿no? Que claro, tú tienes que aprender a gestionar las expectativas de tu producto más allá de lo que el cliente quiere, que el cliente querría, pues todo lo demás. Nomíname a alguien, Pablo. Te nomino. Pues fíjate, a riesgo de parecer un poco centralista, te voy a decir que llames a la doctora Almudena Sánchez para que te hable sobre el diseño de pruebas en campo y cómo las pruebas en campo pueden ayudar a que se tomen mejores decisiones. Como tú sabes, tengo muy buena relación con la doctora Almudena Sánchez, entonces, como os empeñáis en que a este podcast traiga nada más que a mis amigos, créeme que Almudena va a pasar por aquí antes o después porque es una de las personas que más sabe de diseño de pruebas de campo, de análisis, de qué fallos se pueden cometer y de cómo se pueden obtener resultados completamente sesgados de una prueba mal diseñada. Así que recojo tu invitación y llamaré a Almudena sí o sí y hablaremos de esto. Pablo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Siempre digo lo mismo y siempre lo diré. Muchísimas gracias por darnos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nuestra audiencia y por haber querido tener esta experiencia con nosotros, que es hacer estos podcasts. Porque no te olvides de una cosa y siempre lo digo, si no lo contamos nosotros, lo va a contar otro y lo va a contar mal. Así que vamos a contar lo que hacemos porque tenemos que estar muy orgullosos de la industria porcina, sobre todo de la española. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Pablo. Un placer. Gracias, Guillermo.